presencia con regocijo. Buenos días, sean todos bienvenidos a la celebración de la Santa Misa, miércoles de la tercera semana de Pascua. ¿Cómo vamos viviendo este tiempo de gracia? Este tiempo de la nueva condición de hijos de Dios. Este tiempo en el que el Señor nos ha revestido de una nueva condición del hombre nuevo, del hombre que quiere vivir de los frutos de su resurrección. Pidámosle al Señor que nos regale esa gracia especial de seguirle fielmente, generosamente, decididamente por Él. Esta Eucaristía la ofrezco por todas las víctimas del COVID-19 en el mundo entero, en nuestros países, especialmente en nuestra comunidad parroquial. Pero también vamos a orar por el eterno descanso de David Oliveira, Javier García Naranjo, San Juana Aguilera, Pedro Zúñiga y Teresa Ábalos. Con estas intenciones iniciamos la celebración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos vosotros. Y con su espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, necesitamos reconocernos pecadores. Hagamos el examen de conciencia y pidamos perdón al Señor por todos los pecados cometidos. Pidámosle que nos regale una sincera y verdadera contrición de corazón, dolor de nuestro pecado, llanto por ese pecado. Pidámosle perdón al Señor porque truncamos, obstaculizamos su proyecto de conversión y de santificación. Hoy la liturgia nos invita a celebrar la fiesta de Santa Catalina de Siena. Los santos son puestos para que nosotros veamos que la santidad es posible, primero por gracia de Dios, segundo, porque ellos se han dispuesto para dejar obrar esa gracia de Dios. Todo pecado obstruye ese camino de santificación. Pidamos perdón al Señor por toda la dureza de nuestro corazón. Por nuestras faltas de amor hacia Dios, de fraternidad y de caridad para con nuestro prójimo, por la búsqueda de nosotros mismos, de nuestros propios intereses y el abandono o el descuido en el cumplimiento de la voluntad del Padre. Digamos confiadamente: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Y de mí, Cristo, apiádate. Contra ti yo pequé. Ten piedad, Señor, ten piedad.
Dios nuestro, que hiciste arder en amor divino a Santa Catalina de Siena, al contemplar la pasión de tu Hijo y al servir a tu Iglesia, concede por su intercesión que tu pueblo, asociado al misterio de Cristo, se alegre siempre en la manifestación de su gloria. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con el oído del corazón, que es el oído del discípulo, este mensaje de salvación. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El mismo día de la muerte de Esteban, se desató una violenta persecución contra la iglesia de Jerusalén y todos, menos los apóstoles, se dispersaron por Judea y por Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Entretanto, Saulo hacía estragos en la iglesia. Entraba en las casas para llevarse a hombres y mujeres y meterlos en la cárcel. Los que se habían dispersado, al pasar de un lugar a otro, iban difundiendo el Evangelio. Felipe bajó a la ciudad de Samaria y predicaba ahí a Cristo. La multitud escuchaba con atención lo que decía Felipe, porque habían oído hablar de los milagros que hacía y los estaban viendo. De muchos poseídos salían los espíritus inmundos, lanzando gritos, y muchos paralíticos y lisiados quedaban curados. Esto despertó gran alegría en aquella ciudad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que aclame al Señor toda la tierra. Celebremos su gloria y su poder. Cantemos un himno de alabanza. Digamos al Señor, tu obra es admirable. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Que se postre ante ti la tierra entera y celebre con cánticos tu nombre. Admiremos las obras del Señor, los prodigios que ha hecho por los hombres. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Él transformó el mar rojo en tierra firme y los hizo cruzar el Jordán a pie enjuto. Llenémonos por eso de gozo y gratitud. El Señor es eterno y poderoso. Las obras del Señor son admirables. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El que cree en mí tiene vida eterna, dice el Señor, y yo lo resucitaré en el último día. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a la multitud: Yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero, como ya les he dicho, me han visto y no creen. Todo aquel que me da el Padre viene hacia mí, y al que viene a mí, yo no lo echaré fuera, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del que me envió es que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el último día.
La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Conmemoramos en este marco de la tercera semana de Pascua la fiesta de una santa muy querida, una santa virgen y doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena. Nació en el año 1347 y murió en el año 1380. Murió a la edad de 33 años, joven, muy joven murió. Desde niña aspiró a lo mejor y consiguió entrar en la tercera orden dominica. Siempre vivió movida por un gran amor a Dios y al prójimo. Por eso en el acto penitencial le pedíamos perdón al Señor por todas las faltas contra el amor a Él y la caridad para con el prójimo. ¿Qué tiene que decirnos Santa Catalina hoy a nosotros? Una santa del siglo XIV. Recuerden, nació en 1347 y murió en 1380. Siglo XIV. ¿Qué nos dirá hoy Santa Catalina a nosotros? Yo los invito para que si no conocen nada de Santa Catalina, como tenemos tiempo en casa y la mayoría tienen internet, busquen un poquito la biografía de Santa Catalina, sus escritos. El escrito más importante que ella escribió es el diálogo. Un diálogo interior que ella permanentemente hacía con Dios, con la Trinidad. ¿Qué nos enseña Santa Catalina? Básicamente dos cosas en este contexto en el que nosotros vivimos. Estamos todos viviendo las consecuencias de una pandemia de este virus. Santa Catalina en el siglo XIV le tocó vivir 3 veces en su corta edad de 33 años la pandemia en Europa de la peste negra. Creo que unas semanas atrás hice alusión de la intercesión de Santa Catalina, porque es que nosotros no somos ni los primeros ni seremos los últimos en vivir pandemias. Ya la humanidad y la historia de la Iglesia ha pasado acompañando momentos difíciles de la humanidad como este. Entonces a Santa Catalina en su corta edad 3 veces le tocó vivir la pandemia de la peste negra, donde se dice que murieron millones, no miles, como hasta ahora, gracias a Dios, han muerto a raíz de este COVID-19. Y ojalá no asciendan tanto las cifras de las muertes. Pero en el siglo XIV fueron millones en Europa los que murieron por la peste negra. Y Santa Catalina se ofreció en su vida, en su sacrificio, en su penitencia, en su oración. Ella vivía recluida en una celda en su propia casa porque era terciaria dominica, no era religiosa consagrada, era una laica que había optado por vivir la espiritualidad de Santo Domingo de Guzmán. Aunque su familia no quería esto para ella, era una mujer bonita, asediada, pero ella quiso ofrecerle todo esto al Señor. Y oraba intensamente por el sufrimiento de la humanidad en esos momentos, especialmente en la tercera etapa, porque la primera vez de la peste negra estaba pequeña ella todavía. ¿Qué más nos enseña Santa Catalina a nosotros hoy, esta iglesia del siglo XXI, en este año 2020? Que así como la iglesia pasó graves dificultades en la época de Santa Catalina, recordemos que en ese entonces los papas de ese periodo, casi por 70 años, los papas no vivieron en el Vaticano, no vivieron en Roma.
trasladaron la sede a Aviñón, Francia. Y Santa Catalina, con sus escritos y con sus oraciones, con sus plegarias, hizo que el Papa retornara a Roma. ¿Y por qué los papas se fueron a Roma durante ese periodo? Por la grave crisis de identidad, de institución, por la grave crisis de persecución. La primera lectura de los Hechos de los Apóstoles nos está hablando de la persecución desatada a raíz de la muerte de Esteban. Pero nos habla también del testimonio de Felipe. Ya está terminando el testimonio de Felipe también. La persecución llevó a la dispersión. Los discípulos que se encontraban en un área tuvieron que salir de esa área a varios lugares de Israel, pero después tuvieron que salir del mismo país de Israel. Por eso encontramos que en la tradición se nos habla de Santiago, que llegó hasta España. Por eso encontramos que Santo Tomás fue hasta la India. Por eso encontramos que Marcos fue al norte de África, y así sucesivamente. La persecución lleva a la dispersión, y la dispersión lleva a la difusión del Evangelio. Nosotros, ustedes y yo, somos fruto, gracias a esa persecución, a esa dispersión y a esa difusión, el Evangelio nos llegó. Entonces, en la época de Santa Catalina también hubo una grave persecución, una grave crisis en la iglesia, como la hay hoy también, una crisis. ¿Cuántos de ustedes no están contentos a veces con la forma como vive hoy la iglesia o trabaja la iglesia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hizo Santa Catalina? Santa Catalina fue una santa mística. Fue mística porque fue capaz de donarse constantemente en la oración. No era perezosa para la oración. Se encontraba constantemente con el Señor. En sus escritos o sus biógrafos hablan de los arrobamientos, de los momentos de éxtasis que esta mujer tiene, de los diálogos con el Señor. Y entonces esa oración dio el fruto de la paz en la iglesia, de que volviera el Papa a Roma, de que la iglesia se diera cuenta de la necesidad del cambio que tenía. Ojalá también esta experiencia le sirva hoy a nuestra iglesia católica para cambiar lo que tenemos que cambiar, salirnos de tanto confort, de tanta comodidad, de tanta pereza pastoral. Por eso pedía a Santa Catalina. Pero entonces no solamente ofrecía su oración, ofrecía también su sacrificio, su mortificación. Vivía recluida como en una celda, ahí en el patio de su casa. Decía que su almohada era una piedra. No es que nosotros nos vamos a poner piedras, no sería yo capaz tampoco de dormir con una piedra de almohada, no tengo ese grado de santidad, ojalá lo tuviera. Pero ¿qué sacrificios podemos ofrecer? ¿Qué estamos ofreciendo? Oración, penitencia, mortificación, sacrificio. A la iglesia de pronto le falta más hablar de esto también. Estamos tan acomodados que no queremos que nos instalen. ¿Qué más nos dice Santa Catalina hoy a la iglesia? Ella tuvo que también de pronto salir. En Santa Catalina hay una espiritualidad, se llama la espiritualidad del no ser, del negarse todo para entregarse toda y ganarlo todo con el que es todo. Mientras que ella se niega a sí misma, nosotros nos reafirmamos a nosotros mismos. No.
esa espiritualidad de la negación, de nuestra propia voluntad, de nuestras propias querencias, apetitos, aquello que de pronto va como en sentido contrario a la voluntad de Dios. ¿Cuánto nos cuesta? Claro que eso cuesta. Y no crean que no le costó a Santa Catalina de Siena también. Por todo eso, el Señor la escuchó. El Señor la escuchó. Yo soy el pan de vida. Estamos todavía en el discurso del pan de vida, en el Evangelio sexto, en el Evangelio de San Juan, capítulo 6. Esta imagen de Santa Catalina describe a la persona que comulga como un pez en el agua. Ella decía, quien comulga se siente como un pez en el agua. Y así como el agua está en el pez y el pez en el agua, así está Dios en el alma y el alma en Dios, de aquel que comulga frecuentemente. Vuelven y nos mueven otra vez, y especialmente la vida de esta santa, a decir, necesitamos comulgar todos los días. Ahora no lo podemos hacer. Vamos a venir con muchos deseos de comulgar todos los días. Todo en ella, en Santa Catalina, se desarrolla en un camino de ascenso hacia Dios, de ascenso. Ella va escalando los peldaños de las virtudes, las cualidades, los hábitos, las costumbres, las virtudes, y las virtudes las va practicando de manera heroica. ¿Cuánto nos hace falta a nosotros tener un itinerario de vida y un proyecto de vida que nos muestre precisamente el ascenso hacia Dios? A todos nos falta. ¿Quién nos lo da? El maestro interior, el Espíritu. Él es el maestro interior. Al Espíritu al que tengo que invocar y al que le tengo que pedir. Y del que era muy amiga Santa Catalina de Siena. Y a su vez la vida divina va llevando toda la vida de Santa Catalina. Va teniendo una resonancia particular, de tal manera que podemos decir que ella es portadora de Cristo. Quien come mi sangre, quien come mi cuerpo y bebe mi sangre, habita en mí, y yo en él, y yo en él. Nos hacemos cristóforos, portadores de Dios, decía San Cirilo de Jerusalén, cristóforos. Fruto de la comunión eucarística frecuente es hacernos portadores de Cristo, portadores de Dios en su Hijo Jesucristo, cristóforos. Somos conscientes de que cuando nos acercamos a la mesa del sacrificio y tomamos la Eucaristía, nos hacemos cristóforos, portadores, lo llevamos a donde tenemos que ir durante ese día y durante esa semana. Como decía San Juan María Vianney, nos hacemos unos sagrarios o tabernáculos ambulantes que tienen pies y manos, porque los llevamos. Él nos invita a la comunión íntima con Él, nos transforma en Él y nos hace entonces sus sagrarios, sus cristóforos. Eso lo entendió perfectamente esta Santa Catalina. Santa Catalina tuvo sus desposorios místicos. Con el Señor se convirtió en peregrina y predicadora. Se convirtió en lugar de encuentro con Dios para muchas personas. El Cristóforo, el portador de Dios, se convierte en lugar de encuentro. Quien se encuentra conmigo, que ha comulgado hoy, con los que hoy pueden comulgar poquiticos y los que van a ofrecer la comunión eucarística espiritual, tienen que mostrar al Señor, a Cristo, llevar a Cristo. Nos debe ir pasando como lo que le pasaba a San Juan Bautista y lo que pedía, que no aparezca yo, que aparezca Cristo, que yo vaya disminuyendo para que Él vaya aumentando, creciendo. Cristóforos, portadores. Nos dice también la historia de Santa Catalina, que fue una gran predicadora. Ella podía tener varias personas como secretarios
dictándoles cartas a cada uno y no perdía el hilo de lo que le estaba diciendo a los 5 o 6 que tenía. Vean la película, está en YouTube gratis, ojalá la puedan ver hoy. Su camino espiritual, saberse nada para ganar al todo, decirse sierva, perderlo todo para ganarlo todo. Soy siervo, ¿qué estoy perdiendo? ¿Qué estoy ofreciendo por el Señor para ganarlo todo? Él es el todo. Yo no soy el todo, a veces me creo el todo, pero no lo soy. Es la vía de la renuncia perfecta, en aras de la perfecta unión, una senda que ella consideró irrenunciable para sí, pero que nunca impuso a nadie. Pedagoga del amor, pedagoga de la misericordia. Vivía y con su vida evangelizaba, catequizaba y enseñaba. Su vida predicaba. ¿Cuánto nos hace falta en la iglesia hoy que la vida de nuestros obispos, de los sacerdotes, de los diáconos, de los religiosos, de las religiosas y de los laicos, de los bautizados, predique por sí misma? La tuya y la mía. Vivió la unión íntima con Jesús. ¿Para qué? Para hacer la voluntad del Padre. Como termina hoy el Evangelio de San Juan. Jesús vino a hacer la voluntad del Padre, no vino a hacer caprichosamente lo que Él quería, vino a hacer la voluntad del Padre, vino a no perder a ninguno de los que el Padre le había confiado. Pidámosle al Señor entonces que, a imitación de los santos, que buscaron imitar a Jesús, al Maestro, al Hijo de Dios, nosotros veamos caminos de posibilidad de conversión y de santificación. Santa Catalina ruega por nosotros. Hagamos nuestra oración de fieles. En la fiesta de Santa Catalina de Siena, mujer llena del don de sabiduría y muy atenta a los problemas concretos de su época, presentemos nuestra oración a Dios Padre y después de cada petición vamos a decir: Señor, escucha nuestra oración. Señor, escucha nuestra oración. Por la Iglesia que camina al encuentro del Señor, que ha de volver para que siempre esté preparada como las vírgenes prudentes, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que crezcamos en el conocimiento de la fe y en la vida de oración, y ello nos ayude a vivir con mayor caridad, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que la fe ilumine nuestra vida y nos ayude a encontrar soluciones a los problemas de nuestro tiempo, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que todas las mujeres sean tratadas con respeto y como Santa Catalina puedan contribuir al bien de la Iglesia, de la sociedad, de la familia, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por todos nuestros países, pero especialmente vamos a pedir por España y por todos los países de Europa, para que la savia del Evangelio continúe fecundando su cultura y su vida social, como lo hizo en el tiempo de Santa Catalina, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Por cada uno de nosotros, para que, movidos por la efusión del Espíritu Santo, nosotros queramos vivir nuestros compromisos bautismales y seamos evangelio vivo para los demás, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y en silencio presentémosle al Señor nuestras familias, intenciones y necesidades particulares.
Oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Todas estas intenciones te las presentamos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Íbamos dos, camino de Maús, entristecidos discutiendo. Y sucedió que vimos a Jesús y no supimos conocerlo. Él preguntó: ¿qué cosas discutís? Dijimos lo del Nazareno, muerto en la cruz, en plena juventud. Aún no podemos comprenderlo. Era él, el Mesías de Israel. Muchos llegamos a creerlo. Y ahora que ya hace 3 días que fue sacrificado por el pueblo. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos Este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, este sacrificio de salvación que te ofrecemos en la conmemoración de Santa Catalina, para que, instruidos por sus enseñanzas, podamos darte gracias con mayor fervor a ti, único Dios verdadero, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que te alaben, Señor, tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al recordar a los santos que por amor al reino de los cielos se consagraron a Cristo, celebramos tu providencia admirable, que no cesa de llamar al ser humano a la santidad de su primer origen y lo hace participar ya desde ahora de los bienes que gozará en el cielo. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en el cielo, en el cielo, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. De
Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús, ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y los mártires, Santa Catalina de Siena y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Myron, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, por quienes aplico esta Santa Misa, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Todos cantamos amén, todos cantamos amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. Daos fraternalmente el saludo de la paz.
Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Necesitamos de Jesús Eucaristía para que nuestra vida vaya en ascenso como la de Santa Catalina de Siena. Acompañamos a todos ustedes los que ofrecen su comunión espiritual con la siguiente oración. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo recibiros en mi alma. Pero como ahora no puedo recibiros sacramentado, venid a lo menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permites que jamás me aparte de ti. Amén. Señor, toma mi vida nueva antes de que la espera desgaste años en mí. Estoy dispuesto a lo que quieras, no importa lo que sea, tú mándame a servir. Llévame donde los hombres necesiten tus palabras, necesiten mis ganas de vivir. Donde falte la esperanza, donde falte la alegría, simplemente por no saber de ti. Oremos. Concede, Señor, la vida eterna a quienes has alimentado en esta mesa celestial, la cual sostuvo la vida temporal de Santa Catalina. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Recuerden entonces, queridos hermanos, este viernes, primer viernes del mes, Parroquia del Sagrado Corazón. Nosotros le pedimos al Señor intensamente que haga nuestro corazón palpitar de amor, como un amor semejante al suyo. Entonces vamos a consagrarnos como lo hacemos todos los primeros viernes. No olvidemos ese momento de nuestra consagración al Sagrado Corazón. El sábado 2 de mayo es el primer sábado del mes, entonces tendremos la exposición del Santísimo, la adoración eucarística. Pidámosle al Señor muchas gracias, bendiciones, favores, especialmente el de que esta comunidad parroquial se avive por un amor intenso a la Eucaristía recibida, pero también a la Eucaristía visitada, adorada, contemplada. La Eucaristía nos renueva. Y recordemos que es pan de vida para la eternidad. Y nuevamente quiero recordarle
a los catequistas, su labor a través del teléfono, de estar llamando a los padres de familia de los niños de primera comunión y de los adolescentes de confirmación. Les recuerdo a los padres de familia que desde la oficina del programa de formación en la fe debieron haberles mandado todo el programa, la temática para esta semana. Ya han pasado 6 semanas en las que ustedes, queridos padres de familia, tienen que sentarse con sus hijos a leer, a orar, a reflexionar, a profundizar. Y si tienen dudas hay que llamar al catequista. Y si el catequista no las resuelva, llaman entonces a Becky o a Carmen. Y si no las resuelven ellas, yo se las resuelvo, si puedo. Pero tenemos que estar trabajando en la formación en la fe. No son vacaciones. Y me he dado cuenta, por algunas llamadas que he hecho, y que me han hecho, de que hay padres de familia que están como perdidos con esto. Entonces yo les pido el favor a Becky, a Carmen, a los que trabajan en la oficina de formación en la fe, a los catequistas, a los padres de familia, que todos tenemos que estar en función de la formación de la fe de estos niños. Que la intercesión de Santa Catalina de Siena nos alcance para todos, para esta querida comunidad parroquial, por su mediación, los favores que imploramos. El Señor esté con vosotros Y con Y con su espíritu. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. En la alegría de los hijos de Dios, podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Un feliz y santo día para todos. Gracias, Padre.